En esta ocasión les voy a mostrar cómo generar un pan de queso desde la parte manual. Entonces, primero, cuando voy a construir este pan de queso o un toroide, que técnicamente se llama toroide, entonces debo saber exactamente de qué espesor lo voy a construir. En este caso lo vamos a construir de un diámetro de 4 centímetros. Si lo va a construir de 4 centímetros, el espesor de la madera ya tiene esos 4 centímetros. Esta es una pieza de precisión. Al igual que cuando construimos esferas, el toroide también es una pieza de precisión. Lo primero que tenemos que hacer entonces es tomar el plato que esté cepillado por ambas caras, perforar para tornillo central, porque se hace en 2 montajes. Cuando ya tenemos este montaje, entonces debemos cilindrar. El cilindrado de este plato tiene que ser totalmente a escuadra con respecto a la cara. Aquí no puedo simplemente cilindrar, sino que tengo que hacerlo muy bien y que me quede finalmente a escuadra. Entonces, comencemos la parte del cilindrado. En este momento ya no tenemos huellas. Vamos a verificar que la escuadra sea exacta. En este caso, no sé si la cámara alcanza a ver que el contacto está en el centro. Entonces es ahí donde voy a sacar el material. Y lo puedo hacer con una herramienta de raspado. Falta un poco a este lado. Hay luz ahí. Y ahí debemos tener. Me vas especificando la herramienta. ¿Qué herramienta vas a utilizar? ¿Raspado? ¿Vamos a utilizar tal? Interesante. En este caso estoy trabajando con una herramienta de raspado, dado que estamos trabajando torno transversal. Ahí ya tenemos la pieza a escuadra. Falta aquí un poquitico. Como decíamos, es dar escuadra exactamente con respecto a esta cara. Es una pieza de precisión, por lo tanto voy a manejar el pie de rey y tomamos este espesor, que aquí nos muestra que tiene 40 milímetros. En este caso vamos a tomar sobre el diámetro externo el centro de la pieza. Al poner el centro de la pieza marcamos. Debemos tener esa línea bien precisa y que cuando midamos acá los 2 espacios estén exactamente iguales. Esta misma medida que tenemos acá, o sea, un toroide es simplemente un cilindro enrollado sobre sí mismo. Entonces el ancho es exactamente igual a este espesor que vamos a tomar acá. Por lo tanto, aquí vamos a tomar esa misma distancia, 2 centímetros, que es lo mismo que tenemos acá, y luego vamos a tomar los 40 milímetros que es el espesor. Entonces ahí ya tenemos las 2 líneas, giramos el tiento y vamos a hacer el trazo acá. Entonces ahí tenemos las 2 líneas, la misma distancia que tengo entonces acá y acá es la que tengo acá y acá, ¿cierto? Todo por mitades. Resulta que cuando yo voy a generar este elemento, entonces tiene 4 centímetros de diámetro, debería construir una plantilla que tenga los 4 centímetros de diámetro, que normalmente podemos coger un cartoncito y con un compás podríamos trazar.
Cuando hacemos el trazo con un compás y hacemos el corte, no nos queda tan bien, no nos queda tan preciso. Entonces vamos a mirar cómo desde el mismo torno podemos generar la plantilla. Vamos a fijarla acá con cinta. Al tener el torno, entonces siempre es mucho mejor montar la plantilla porque nos queda perfectamente construida. ¿Qué material es ese, jefe? En este caso vamos a tomar un trozo de cartón paja que es muy fácil de adquirir en cualquier papelería, es de muy fácil acceso. Lo pegamos del plato y vamos a hacer ese mismo trazo que hicimos en el plato, lo vamos a construir acá, en este cartón. En cualquier punto que señalemos aquí, siempre vamos a hallar un centro, ¿cierto? En este caso voy a señalar exactamente el centro. Observen que dejé una pequeña ruedita allá en el centro, y es para poder poner el pie de rey exactamente en esa línea. Pongo la punta del pie de rey en el centro y marco la externa porque ese sería el radio. Ahora vamos a mirar los 40 milímetros y si está ligeramente por fuera o por dentro, entonces mire que ahí está exactamente en el diámetro, los 40 milímetros, ¿de acuerdo? Sí, correcto. Ahora vamos a hacer el corte de ese círculo ahí. Mire qué tan fácil se vuelve el trabajo. Tomamos un sesgo, apuntamos en toda la línea, hacemos el corte y ya tenemos exactamente la circunferencia. Es mucho mejor hacerla en el torno que hacerla con un compás, porque aquí ya nos queda Preciso. el diámetro preciso. Ahí tenemos la contraplantilla. Pero resulta que la contraplantilla no sirve así completa, solo necesitamos un cuarto de ella para poder construir la pieza. Ahora vamos a cortar la parte que necesitamos. Entonces solamente necesitamos un cuarto. Esta es la parte que necesitamos. Pero cuando estamos trabajando aquí, este ángulo que está acá y este ángulo nos está estorbando, entonces venimos y hacemos el corte en este sentido para poder girarlo. Y observen cómo nos queda el cuarto de circunferencia que pertenece exactamente a esta circunferencia que está acá. Bueno, después de haber construido la plantilla del baste. la contraplantilla, ojo, la plantilla es un elemento de trazo, la contraplantilla es un elemento de comprobación. Me preguntabas algo, Joanny. ¿Qué es para el desbaste esta? Esa contraplantilla es para comprobar la circunferencia en esta parte. Entonces resulta que este diámetro lo dividimos en dos partes, la cara la dividimos en dos partes. Ahora, de aquí hacia adentro vamos a entrar exactamente hasta acá, hasta donde está esta línea, o sea que vamos a entrar 20 milímetros. Entonces tomamos un escoplo, en este caso es un escoplo tronzador, es una herramienta de raspado, o escoplo separador también se llama, y vamos a profundizarnos en la línea. A ver, es muy importante acá que yo me estoy profundizando, pero mire que la línea todavía la tengo acá. Tiene que ser de la línea hacia adentro, porque este espacio es el que necesito para el cilindro. Entonces, de la línea hacia adentro, me voy a profundizar otra vez los 20 milímetros que tengo acá arriba. Esta misma
profundidad que tengo acá, la voy a dar acá. Esto tiene 4 centímetros de... Eso tiene 4 centímetros la contraplantilla. Y 4 centímetros es el espesor. Y 4 centímetros es este ancho. Siempre que vamos a medir la profundidad con el pie de rey, que aquí tenemos el profundímetro, entonces apagamos. Porque si está en movimiento, ubicamos el profundímetro y nos lo puede torcer. Observen que aquí ya estamos a punto de dar la profundidad, nos faltan aproximadamente 2 milímetros. Ahí tenemos exactamente la profundidad que corresponde a esta. ¿Ya? Si ustedes observan, la línea todavía está ahí, pero hay un espacio entre la línea y la ranura. Ese espacio tiene que desaparecer, porque si no me quedaría más ancho acá que acá, ¿cierto? Entonces voy a sacar esa partecita que nos está sobrando. Aquí estoy ensanchando la pieza, ese espacio para que la herramienta me pueda entrar libremente. Ahí estoy exactamente en el centro. Puedo hacer más espacio en este lado, porque esa es la parte que me sobra. Bueno. Entonces, tenemos el trazo sobre esta cara y tenemos el ancho. Aquí deberíamos mecanizar hasta que la medida que tenemos acá sea igual a esta. Observen que el pie de rey aún no entra. Aquí está entrando. Acá aún no entra. Entonces vamos a hacer un pequeño mecanizado acá. Ahí sí tenemos ya la medida exacta. Entonces, este sería el cuadrante 1, este sería el 2, aquí está el 3 y este es el 4. ¿Cierto? Yo puedo empezar a generar de a un solo cuadrante. Es mucho mejor generar un solo cuadrante a la vez, porque así puedo manejar mucho mejor la contraplantilla. Si ustedes se dieron cuenta, cuando cortamos la contraplantilla, cortamos un solo cuadrante. A la mitad está el segundo, el tercero y el cuarto. Entonces vamos a construir un solo cuadrante. Yo puedo empezar a manejar o a desbastar el primer cuadrante por raspado, que en este caso lo puedo hacer con un jamón de filo redondo. Ahí tengo un desbaste y vamos midiendo con la contraplantilla acá, ¿cierto? Empiezo a encajar la contraplantilla, ahí está casi listo, ¿cierto? Pero aquí me doy cuenta que hay una planitud entre la parte que mecanicé y la línea, o sea que todavía le falta acercarse ahí, pero está casi listo. Entonces, cuando ya estamos tan cerca, no trabajo con el formón de filo redondo. El formón de filo redondo aquí hace muy poco contacto, pero si trabajo con una herramienta a través del raspado, la puedo girar mucho más fácil. Me vengo casi hasta la línea, no debo borrar ni la línea que está en el diámetro, ni la línea que está en la cara. Apagamos la máquina y volvemos a medir acá y observen que la plantilla ya se ve completamente asentada, o sea que ese primer cuadrante ya estaría construido. Vamos a construir el segundo cuadrante. Entonces ubico el tiento enfrente de la pieza y con el formón de filo redondo comienzo a hacer lo mismo.
Esta parte la puedo desbastar un poco para que la herramienta entre hasta el punto que necesito mecanizar. Luego acá entonces comenzamos a medir. Voy a cortar acá un cuarto más para mostrarles algo. Se dan cuenta que si vengo, este me sirve para medir afuera, pero si vengo acá, él ya me choca aquí. Entonces por eso fue que en este caso le hicimos ese corte, porque ya ella nos acomoda exactamente hasta donde tenemos que ir. Acá hay un puente, en este lugar, está haciendo contacto en este lugar, entonces es acá donde tenemos que sacar material. Vamos a proceder a hacerlo. Ya no trabajo con el formón de filo redondo, puedo trabajar con un sesgo. Y siempre hay que estar midiendo acá. Hacer un toroide, igual que hacer una circunferencia, son piezas de precisión. Son piezas que demandan una buena cantidad de tiempo. Ahí ya nos estamos aproximando en esta parte, y que cuando demos la vuelta acá nos vaya mostrando que la pieza está completa. Miren que sobre el centro hay una pequeña luz aún, quiere decir que todavía me falta un desbaste aquí en la parte interna. Simplemente yo me voy acomodando a la herramienta de acuerdo al punto donde voy a trabajar. ¿Ya? Hay diferentes tamaños, pero podría hacerlo con uno solo. Entonces observen que aquí ya estoy muy próximo a lo que es. Ya prácticamente la lija me puede terminar esa pequeña parte que falta. Bajamos el tiento y lijamos. Observen que todavía aparece la línea en esta cara, porque si yo me como la línea, quiere decir que ya me estoy pasando tanto en profundidad y me estoy pasando de un cuadrante al otro, o sea que la línea desaparece, pero con la lija. Hay que tener en cuenta algo muy importante, y es que cuando yo tengo este plato que se supone ya está cepillado por sus dos caras, cuando genero la perforación para ser montado sobre el tornillo central, esta perforación debería ser en un taladro de columna, no con un taladro manual, dado que la perforación, si no está perpendicular a la superficie, hago el montaje en un lado pero al otro me queda brincando, me queda descentrado. En este caso tenemos un tornillo central que tiene 5,16 de diámetro. Cuando nosotros medimos el diámetro de raíz, o el diámetro más pequeño del tornillo, medía 1/4, así que 1/4 es el tamaño de la broca con que perforamos acá. En este caso, si ustedes alcanzan a analizar acá, hay un pedacitico acá que tiene la marca de la sierra, ¿cierto? Sí. De cuando se deshiló, ese pedacitico está acá. Yo lo voy a rectificar para que me dé una superficie bien plana, porque cuando lo aprieto al otro lado puede que se me recueste más a este. Entonces le voy a dar un pequeño mecanizado para que al girarlo se me apoye muy bien. Se dan cuenta que el diámetro interior está centrado. Normalmente es muy normal que cuando volteemos la pieza presente un pequeño brinquito, pero si es admisible entonces no hay ningún problema. Entonces bajamos la pieza, observen que por este lado aún está totalmente plana. Nosotros tomamos aquí el diámetro del tornillo, en este caso el tornillo mide 5,16.
pero aquí con las paticas medimos el diámetro interno de la rosca, que en este diámetro fue 1/4. Así que 1/4 es el diámetro con que perforamos el plato. Entonces observen que acá el plato está completo, pero acá ya tenemos ese medio cilindro. Entonces lo giramos. ¿Verdad que tiene que ser en 2 montajes? Ahí está bien. Se hace la misma operación. Entonces tenemos que empezar por generar los trazos. Lo que vamos a generar aquí es otra vez el trazo de los 2 y los 4 centímetros. Acá ubico el lápiz en el punto de la línea, doy encendido porque así me la marca exactamente en el punto que es. Ahí tengo ya los 2 trazos. Entonces en este caso tendría que volver a ranurar acá, igual que hice con la anterior, pero ya en este caso yo no puedo profundizarme los 2 centímetros que tengo acá. Aquí hay 20 milímetros, yo aquí me podría profundizar más o menos 1.7, me quedarían 3 milímetros de diferencia en la parte interna, pero ojo, como ya tenemos el trazo y verificamos que aquí están exactamente los 40 milímetros, ojo a esa parte, aquí tenemos los 40 milímetros, entonces como aquí tenemos que ranurar y dejar más o menos 3 milímetros, entonces vamos a hacer este cuadrante que es totalmente independiente y así no vamos a tener problema después con la vibración, porque es que nos va a quedar una pared más o menos entre 2 y 3 milímetros solamente. Entonces vamos a construir este cuadrante. Siguiendo con un formón de filo redondo, observen que normalmente lo estoy construyendo desde adentro hacia afuera, que lo podría hacer al contrario. Lo que pasa es que cuando lo cojo desde adentro hacia afuera, cojo la fibra desde atrás y no la estoy cogiendo de frente, entonces me hace un mejor mecanizado. Aquí procedemos a trabajarlo ya con una herramienta de raspado, un formón plano. Ahí para esa operación también podría utilizar un sesgo. Pero en forma de raspado. Perfecto. Vamos a mirar acá donde está la parte más alta, está en todo su centro. Hay una luz acá y acá, muy pequeñita, quiere decir que es el centro el que está más alto y es de donde tengo que mecanizar. Y observen que esta línea no la mecanicé, pero que todavía sigue apareciendo la línea del diámetro. Esa no desaparece, esa solamente desaparece con la lija. Y acá tenemos la plantilla y si le damos toda la vuelta ya debe corresponder con el primer cuadrante. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos ese cuadrante también. Incluso le podría dar lija si quisiera. En este caso voy a comenzar por dar la profundidad acá. Entonces recuerden de la línea hacia adentro. A ver, es muy importante que siempre me dé cuenta el tipo de ranura que estoy construyendo. Si tengo un formón que es muy ancho, en este caso,
y yo meto la herramienta acá sin hacer este desplazamiento, hay un momento en que ella se me amarra y me la puede quitar. Entonces, para hacer esta ranura yo debo coger por lo menos una vez y media el espesor de la herramienta, pero tranquilamente puede ser 2 veces el espesor de la herramienta. Mire que aquí cabe 2 veces exactamente el espesor de la herramienta. Profundizo. Recuerde que vamos a profundizar hasta 17 milímetros aproximadamente. Entonces paramos. En este caso no tengo ninguna medida en el pie de rey, sino que ubico el pie de rey acá y meto el profundímetro, y en este caso tiene 14.8. Son más o menos 17 milímetros los que tengo que profundizar. Aquí es donde uno duda, porque dice, uy, si la parto, ¿qué? Si la parto ya todo el trabajo se pierde, claro. Entonces vengo acá, doy al profundímetro, tiene 16.3. Tengo 17 milímetros exactamente. Puede hacer las argollas para cortina, yo no lo haría con este método. Si lo voy a hacer manualmente, entonces yo puedo coger una herramienta, digamos los anillos para cortina son delgados, digamos de media pulgada a 5 octavos. En este caso tengo una herramienta que tiene media pulgada de ancho, y observe que simplemente tiene el desbaste en su centro. Y si yo tengo media pulgada de ancho, entonces quiere decir que ese cilindro todo sería de media pulgada. Así que la tabla tendría media pulgada de espesor. Entonces, ¿qué haría? Lo voy a hacer en la parte interna, donde no interfiere para nada. ¿Cómo se podría trabajar? Entonces, metería la herramienta acá, ¿cierto? Y observen, le doy un pequeño movimiento y ya está. La mitad de ese anillo ya estuviese por este lado. Al girarlo, hago lo mismo y lo corta. Especiales a ese. ¿Cierto? Entonces, estos se llaman herramientas perfiladas. Recuerden que por ahí en el primer nivel hablábamos de los tipos de herramientas, y habían unas que eran herramientas perfiladas. Eso es lo mismo que molduradoras. O molduradoras, claro. Entonces, yo puedo construir diferentes herramientas. Observe que aquí tengo una herramienta diferente, que en este caso es una platina acá de un acero 1045, porque es un acero rígido, y tengo una pastilla pegada de este acero, que en este caso es una pastilla de tungsteno. O sea que esto es una herramienta con pastilla de tungsteno. Y aquí tengo otra plantilla, pero esta ya está construida en una cuchilla. En este caso es una cuchilla de canteadora. Y si ustedes observan, tengo diferentes alturas en las patas, ¿cierto? Porque esta no es exactamente para hacer anillos planos. Si ustedes observan, en el caso de los anillos para cortina, tiene 2 filos agudos en las puntas, porque va exactamente hasta el centro. En este caso es para construir esferas, ¿cierto? ¿Por qué tiene la pata más cortica? Porque cuando yo lo pongo sobre el cilindro, la pata externa va hasta el centro del cilindro, pero la parte interna es más cortica para que no me la corte, ¿cierto? O sea que la parte interna me deja como ese espesor que estamos dejando para que ella se sostenga, por eso es más cortica. Estas 2 son para construcción de esferas, que más adelante les mostraré esa parte. Ahora ya tenemos allá, ya comprobamos que teníamos los 3 milímetros, porque tenemos 17 exactamente de edad, o sea que la pared es de 3 milímetros, puede ser de 2 tranquilamente y se sostiene bien. Vamos a empezar a mecanizar ese tercer cuadrante, perdón, ese cuarto cuadrante. En este caso voy a abrir espacio desde este lado.
Entonces acá ya tenemos aproximadamente el 95% del anillo construido, ¿ya? Incluso cuando estoy en este momento, ya aquí la plantilla nos muestra que esta pieza acá tenía una pequeña luz acá, nos falta un poco. Aquí ya lo tenemos completo. Vamos a hacer el lijado hasta ahí. Recuerden que para lijar siempre debemos quitar el tiento, porque se nos puede ir la mano entre el tiento y la pieza y nos accidentamos muy fácilmente ahí. Aquí la lija ya me sacaría la línea que está sobre la cara, pero si ustedes observan, la línea que está sobre el diámetro aún sigue ahí. Entonces es ahora donde ella va a desaparecer. Para que solamente con la lija desaparecen las líneas. Nosotros tenemos entonces una profundidad de 17 milímetros. Esa pared que está sosteniendo esto está aproximadamente de 3 milímetros. Entonces vamos a seguir trabajando acá, y si alcanzan a escuchar, el sonido va cambiando, ¿cierto? Entonces cuando ya ese sonido cambia, quiere decir que está muy delgada. Ya aquí no puedo medir la profundidad porque no tengo con respecto a qué medirla. Entonces observen, tomo este formón y hago esto. Observen que la cantidad de material es tan pequeña que parece simplemente una chapilla. Cuando yo hago esta perforación acá, entonces resulta que examino bien, porque aquí normalmente cuando partimos puede quedar una escala. Por la parte posterior me doy cuenta que hay una pequeña escalita. Entonces lo que hago acá es que trato de alinear esa pequeña escala busco la misma perforación. Normalmente siempre queda una huella acá. En veces usted saca el anillo, no queda casi huella, pero de todas formas al romperse la pared que está allí, queda una pequeña huella. Vamos a tratar de que la huella sea lo más pequeña posible. Este caso es para la construcción de algún tipo de anillos especiales, porque si la persona fuera a construir anillos ya en serie, entonces ya podría construir los accesorios para poderlo generar y que sea más productivo. El plato que utilicé es mucho más pequeño que el diámetro interno del aro. Sí. No debo usar platos que sean mayores que el diámetro interno del aro, porque cuando yo meto la herramienta para el corte, él se monta en el husillo. ¿Cierto? Mire que si yo tuviese un plato más grande, entonces posiblemente entre el plato choque con el tiento y se me parta el anillo. Entonces, en este caso, el anillo ya está casi cortado. De hecho, mire que donde hagamos esto, vea que perfora inmediatamente, vea. Está casi cortado. Entonces, cuando ustedes prenden un torno y lo apagan, mire el tiempo que se demora en que la máquina dé el frenado. Entonces, vengo acá, ubico la herramienta en el punto exacto, ¿cierto? Y apago. Ya se cortó. Entonces, cuando lo empujo, mire que él siempre va hacia adentro. Si ese anillo queda ahí, ya no es tan peligroso porque está metido en esa parte interna. Sí. Entonces, observen que estaba tan delgadita que mire, con mi mano comienzo a quitar acá los pedazos que sobran
Y mire que la huella que quedó es la huella que Estoy deja, analizando las otras ruedas también quedan con que deja esta parte. No, es que siempre ¿Cierto? queda esa huella, Queda- ¿cierto? Pero ya esta huella la podemos manualmente, la podemos manejar. Gruesa. O podemos hacer un montaje donde en el torno ya podamos lijar. Pero mire que está exactamente ahí ya todo el cilindro. Un toroide simplemente es un cilindro enrollado sobre sí mismo. Ahí tenemos el toroide.